Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Bueno, primero que todo quería darle las gracias, como dijo mi mamá ahí. Tuve esta semana de cumpleaños, ¿cierto? Y también agradecer a todos por sus saludos, por sus mensajes, todas sus muestras de afecto y también, bueno, hemos tenido un año medio intenso, empezó con el tema de la cirugía también, así que gracias a todos por sus oraciones, por su preocupación durante todo ese tiempo, ese proceso, así que no estoy mejor que la cirugía antes porque todavía no tengo alta para correr, pero vamos progresando súper bien, así que todo bien, gracias a Dios. También, como se ha mencionado antes, se está buscando personas que ayuden con la edición, ¿cierto?, de las prédicas y otro tipo de material, así que lo más probable es que este mensaje no va a estar cargado en YouTube pronto, así que voy a ver de hacer una guía. No sé si la voy a alcanzar a mandar el día de hoy, pero quizás mañana con algunos de los pasajes que vamos a estar revisando durante el día de hoy, para que lo tengan como apoyo. Así que lo voy a enviar al WhatsApp de la iglesia para que después lo puedan estudiar con tranquilidad. Así que empecemos. Bueno, es una alegría estar compartiendo con ustedes la palabra del día de hoy. Si usted tiene sus ramos para Domingo de Ramos, lamento no va a ser eso de lo que voy a hablar esta semana, aunque el próximo fin de semana es Semana Santa. Quería compartir este mensaje y un par de cosas con respecto a esto. Normalmente yo prefiero compartir un mensaje más expositivo, es decir, tomar un pasaje y estar como desglosando, desmenuzando ese pasaje como más exhaustivamente, pero el día de hoy voy a hacer algo un poco diferente, que es compartir un mensaje más temático, que gira en torno a un tema y he titulado estos roles y decisiones. ¿Por qué? Bueno, hace tiempo que quería compartir esto. Es algo que hemos estado aprendiendo con Bridget en el último tiempo y me pareció que era muy relevante compartir con ustedes este mensaje. ¿Por qué? Porque este es un año lleno de elecciones. No sabemos con certeza, aún debido a las medidas sanitarias, si las elecciones se van a realizar o no el próximo 10 y 11, ¿cierto? Pero sí sabemos que está programado. Lo último que anunciaron ayer es que durante esta semana se va a realizar una comisión especial para evaluar, pero lo que sabemos es que el 10 y 11 van a haber elecciones por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Va a ser una papeleta grande y además esta es una de 4 elecciones que están programadas para este año. Así que quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo decide usted por quién votar? El objetivo de este mensaje no es de ninguna manera decirles cómo votar o por quién debería usted votar, no es darle un checklist de cosas que tiene que tener su candidato, sino invitarlo a reflexionar un poquitito sobre los roles de algunas instituciones que Dios ha diseñado y que usted puede decidir individualmente a la luz de la palabra por quién votar, ya que, como habíamos dicho antes, este es un año plagado de elecciones. Es un tema de vuelta relevante. ¿Por qué? Porque ser cristianos, ser seguidores de Cristo debe afectar cada área de nuestra vida. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es Señor, no decimos que Dios gobierna sobre todo, menos sobre mis convicciones políticas. No decimos, no, el Señor es Señor sobre mi vida, pero las votaciones es algo de mi parte. No decimos que Dios gobierna sobre todo, menos sobre mi vida financiera, sobre mi vida sexual, sobre cómo yo educo a mis hijos, etc. Por lo que es importante tener un poco de una perspectiva bíblica al respecto. Quisiera compartir, como dije antes, algo que hemos estado aprendiendo con la Bridget y que me parece muy oportuno para dar ciertos lineamientos. Quizás una de las preguntas más relevantes
en estos tiempos que vivimos es: ¿dónde está puesta tu esperanza? Ya cumplimos un poquitito más de un año ya. La última vez que nos reunimos en persona fue el domingo 15 de marzo del año pasado, pareciera ser que fue hace tanto tiempo atrás, y hemos estado hablando mucho durante el trayecto del año anterior, sobre dónde está puesta nuestra esperanza frente a un mundo tan cambiante y tantos desafíos. Como dije antes, ser cristianos, ser seguidores de Cristo, debiese afectar todos los aspectos de nuestra vida. Así que cuando nos enfrentamos a una situación puntual, debiésemos preguntarnos qué dice Dios al respecto, cuál es el consejo de Dios con respecto a eso. ¿Y cómo sabemos cuál es el consejo de Dios frente a diversos temas? Bueno, buscamos su consejo en las Escrituras. Perfecto. Entonces buscamos el consejo de Dios en las Escrituras. Cuando decimos que Jesús es el Señor, pero nosotros no le preguntamos qué hacer o no seguimos su consejo, nos encontramos en una contradicción. Usted no puede decir que Jesús es el Señor de su vida y hacer lo que se le dé la gana. ¿Por qué? Porque esas dos declaraciones no se condicen. No sé si es que me entienden, pero voy a repetir esta idea. Cuando decimos que Jesús es el Señor, pero nosotros no le preguntamos qué hacer o no seguimos su consejo, nos encontramos en una contradicción. Usted no puede decir que Jesús es el Señor de su vida y hacer lo que se le da la gana. El problema es que muchas veces nos enfrentamos a dos situaciones. Una, desconocemos el consejo de Dios por omisión, y otras veces lo conocemos, pero es más cómodo desobedecer. El día de hoy me voy a enfocar un poquitito más en el primero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos encontramos guiados cuando votamos por convicciones personales, lo que aprendimos, nuestra formación profesional, quizás espiritual incluso, por tradición, nuestra historia, etc. Dame un segundito. Perfecto. Y entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra con respecto a ciertos roles. ¿A qué me refiero con respecto a ciertos roles? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a tres estamentos que entran en juego, particularmente en las votaciones? La familia, el gobierno y la iglesia. Lo que sí debemos decir que cuando la familia falla en su rol, en el rol para el cual fue diseñado, el gobierno y la iglesia sufren. Cuando el gobierno falla en su rol, la familia y la iglesia sufren, y cuando la iglesia falla en su rol, el gobierno y la familia sufren. Por ejemplo, la verdad que se reía porque ayer saqué este alicate para dar este ejemplo. Así que tengo que confesarles algo. Ustedes lo ven y se ve como un simple alicate. Pero por muchos años me ha servido como martillo. ¿Escuchó bien? Yo sé que el pastor Hernán se está agarrando la cabeza, pero sí, lo he usado por muchos años como martillo. Cada vez que he necesitado, no le puedo decir cuánto han sido la cantidad de veces, pero cada vez que lo he necesitado, lo he ocupado como martillo, y no puedo contar la cantidad de veces que me he pegado los dedos por este alicate. ¿Por qué? Porque el propósito, el rol por la cual el creador de este alicate lo hizo no es para martillar, es para alicatear. No sé cuál será el verbo, pero claramente no es su rol. Entonces, cuando nosotros cuando realizamos algo que no va diseñado con el rol, pasa exactamente lo mismo con la familia, con el gobierno, con la iglesia. Algo falla cuando no se cumple el rol por el cual fueron diseñados. Así que vamos a ver cuál era el origen de estas instituciones, cuál era el propósito y algunas fallas cuando no cumplen su rol. Antes de entrar en el detalle, eso sí, quisiera explicar algunas cosas, algunas declaraciones para alinear expectativas. Lo primero, el objetivo de esta enseñanza es tener un panorama bíblico, es un marco en el cual damos ciertas directrices. No es algo detallado, no es un estudio
bíblico detallado con todos los pasajes que salen con respecto a la Biblia, sino que es dar un panorama, y por eso dije, voy a enviar después la guía para que usted pueda estudiarlo y leerlo en la casa tranquilamente, porque el tiempo de la prédica no nos permite entrar en todo el detalle que deberíamos estar estudiando con respecto a esto, pero sí es dar un marco para que se pueda ajustar nuestra visión con respecto a qué es lo que dice la Biblia sobre estas instituciones. Segundo, aunque este mundo no es nuestro hogar, somos ciudadanos del cielo, como creyentes, creemos que vivimos bajo el reino de Dios. La realidad es que en nuestra carne, en nuestro día a día, en nuestra dimensión física, nosotros seguimos estando sujetos a este cuerpo, a esta realidad y a esta nación en este caso. Y hablé un poquitito de esto en un título, en un mensaje, perdón, que titulé ¿Cómo vivir en Babilonia?, basado en Jeremías, donde explicábamos que buscamos el bienestar del lugar donde estamos porque nuestra paz depende del bienestar donde estamos. Así que por eso es correcto que nos interesemos en política, en el gobierno, es correcto que oremos por el bienestar de la nación y también que ejerzamos nuestro deber y nuestro privilegio de votar. Y tercero, aunque no hemos estudiado tanto esto en detalle, sabemos que la Biblia indica que el Señor es soberano y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, sobre todo porque nuestra esperanza no debe estar en quién es el constituyente o quién es el senador o quién es el presidente, sino más bien que el Señor es soberano y que independiente de lo que pase, Él tiene la última palabra y Él está al control. Así que vamos viendo algunos puntos. Hablemos un poquitito de la familia. ¿De dónde surge la idea de familia? Esta idea, hay que decir que la familia es una idea de Dios. En el comienzo del relato del Génesis, cuando somos creados a imagen de Dios, y para dar gloria a nuestro creador, Dios crea al hombre y a la mujer. Es por eso que la Biblia enseña que el género no es algo que es definido por el hombre, sino diseñado por Dios. Y vemos en Génesis 2:24 que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una familia en su nivel más básico comienza con la unión en matrimonio de un hombre y de una mujer. Así que, ¿cuál es el propósito de la familia? Si lo pudiéramos quizás definir o agrupar dentro de una palabra que funciona como un paraguas, es proveer. El propósito de la familia, de acuerdo a la Biblia, es proveer. Específicamente, voy a dar algunas aristas de esto. Los padres, por ejemplo, proveen a sus hijos una guía, el cuidado, tienen la responsabilidad de pastorear el corazón de sus hijos, deben ayudarlos a entender la palabra de Dios. Mire cómo lo plantea Deuteronomio 6, 4 y 7. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. Es decir, que la palabra de Dios debe influenciar cada aspecto de nuestra vida, en todo tiempo. Es el trabajo de los padres pastorear el corazón de los hijos para que ellos puedan reconocer cómo la verdad de Dios afecta cada aspecto de la vida. El propósito de la familia es proveer. También el matrimonio existe para proveer un modelo de amor de Dios por su pueblo y de su pueblo por Dios. Mire lo que dice Efesios 5, 31 al 33. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo aquí haciendo eco del mandato de Génesis 2:24. Grande es este misterio, perdón. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Efesios 5, 25 empieza diciendo, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí la pregunta debiese ser, ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? Y el resto del pasaje nos dice cómo. Y se dio a sí mismo por ella. Cristo amó
a la iglesia al punto que dio su propia vida como sacrificio. Sacrificó sus deseos, sus necesidades para cubrir las necesidades de la iglesia. Los esposos también deberíamos amar a nuestras esposas con ese mismo estándar. Eso es lo que la Biblia establece como el estándar para los esposos de cómo tenemos que amar a nuestras esposas, amándolas, guiándolas en una forma en que las necesidades de ellas son cubiertas antes que las nuestras. Pero incluso dice que cuando nosotros fallamos en ese rol, Pedro nos dice que nuestras oraciones son estorbadas. Dice que no nos enseñoremos de ellas, sino tratándolas como a coherederas de la gracia. Eso es una tremenda responsabilidad y un tremendo privilegio también. Y las esposas también tienen un trabajo al cual responder, a ese amor en una forma que anime a sus esposos, orando por ellos y siguiendo a sus esposos en una forma que ellos puedan cumplir el rol para el cual Dios los creó. Y juntos lo que ocurre es que como matrimonio reflejamos el modelo de la relación de amor que Dios tiene hacia su iglesia y que la iglesia tiene hacia Dios. Así que a los casados que estamos aquí en esta reunión, deberíamos preguntarnos si cuando la gente ve nuestro matrimonio, si pueden ver el amor de Cristo hacia la iglesia. Si a los que estamos aquí casados deberíamos preguntarnos si cuando la gente ve nuestro matrimonio, ven el amor de la iglesia por Cristo. La familia debe proveer esa imagen al mundo, pero también debe proveer para las necesidades básicas, comida, ropa, techo. Fíjese lo que dice la Biblia, 1 de Timoteo 5, 3 al 4. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pablo agrega en el versículo 8, pero si alguien no provee a los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son palabras súper fuertes, están ahí en la Biblia. Si es que usted no provee para cubrir las necesidades de su casa, lo que está diciendo es que su discurso de su boca de que usted es cristiano es nulo, no es efectivo. No estoy diciendo que pierde la salvación, eso no es lo que dice este pasaje, sino que no muestra el fruto de un cristianismo real. Es el rol de la familia primero proveer y cubrir las necesidades básicas. La familia es la primera línea de defensa para asegurar que las necesidades básicas están cubiertas. También aquí es importante señalar que vivimos en un tiempo en que por diferentes circunstancias se han perdido o mermado los ingresos producto de la pandemia. Sabemos el contexto en el que estamos viviendo, sabemos que no es tan fácil salir y encontrar pega o trabajar como lo hacíamos antes. Y voy a hablar un poquitito del rol que cumple la iglesia más adelante. Pero ahora el tema aquí es que cuando la familia fracasa en cumplir el rol dado por Dios, surgen diversos problemas. Ausencia, no se cubren las necesidades en el matrimonio, en la vida de los hijos, ni las necesidades básicas. También otro problema es el abuso físico y emocional, incluso espiritual. Todo esto es contrario a lo que Dios quería para la familia. Por eso es tan importante que nosotros también en la iglesia tengamos modelos saludables de familia que podamos mostrar al mundo, porque es el diseño que Dios quería. Vivimos en un mundo caído por diferentes razones. Por ejemplo, nosotros crecimos en un hogar con mi mamá y mi hermana nomás. Es cómo ocurrió, y también no estamos diciendo que si que no están los dos padres en la casa, usted no sirve. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que el modelo de Dios es este. Y solo para aprovechar de honrar a mi mamá con respecto a eso. Mi mamá siempre, y la Biblia también dice, tengan en alta estima todos el matrimonio. Mi mamá siempre nos enseñó sobre la importancia de eso, y es por eso también que yo creciendo tenía como objetivo formar una familia, casarme, ¿cierto? Y todo, porque también como padres es importante que se cumpla ese rol. Entonces, permítame preguntarles algo, y aquí quiero quizás hacer una pausa y invitarlos o invitarnos a todos a que reflexionemos un poquitito. Cuando miramos nuestra familia contra este estándar de Dios,
¿Cómo nos va, iglesia? A los esposos, ¿es su matrimonio un reflejo del amor de Cristo y la iglesia? A los padres, ¿su matrimonio es un ejemplo para que sus hijos sigan y quieran imitar cuando se casen, o su hijo no quiere saber sobre el matrimonio por el ejemplo? Ah, a los padres, ¿están guiando y siendo ejemplos en una forma que sus hijos quieran ser seguidores de Cristo? ¿Están pastoreando sus corazones? A los hijos, ¿están honrando a sus padres y a sus madres siendo obedientes en el Señor? A las familias, ¿estamos proveyendo las necesidades de nuestra familia? ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando usted va a votar, no puede dejar de lado la cosmovisión bíblica de la familia y su rol. Si es que usted no está cumpliendo o no ha cumplido ese rol, debe arrepentirse y pedirle al Señor que le dé gracia y que le ayude a corregir dónde está mal. Pasemos a la siguiente institución, que es el gobierno. Quizás esta es la más fácil de ver para todos cuando el gobierno falla. Pero hablemos un poquitito sobre el origen. Bueno, esto también es una idea de Dios. Habla mucho sobre subyugar y gobernar, especialmente en el Génesis, pero aparece en Génesis 9:5. El contexto es posterior al diluvio. Termina el diluvio y Noé sale con su familia. Viene la promesa de que Dios nunca más va a inundar la tierra, ¿cierto? Con un diluvio. Y el Señor repite el mandato de que el hombre tiene que llenar la tierra, ser fructífero y ejercer un dominio sobre ella. Y es dentro de ese contexto que vemos el primer indicio del gobierno, con el fin o el propósito de proteger la vida humana. Dice Génesis 9, 5 y 6, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuentas a cualquier animal y a cualquier hombre, pediré cuentas, de cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Así que el propósito principal de la familia, dijimos, es proveer. Bueno, el del gobierno es proteger. El gobierno protege a sus ciudadanos de amenazas internas y externas, debe proveer de un sistema de defensa nacional y perseguir el crimen. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Pablo como Pedro hacen eco de estas ideas en el Nuevo Testamento. Veamos qué es lo que dice Pablo y Pedro de cómo nosotros como cristianos deberíamos relacionarnos con el gobierno como nación. Quizás uno de los pasajes más conocidos, Romanos 13 del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro o un servidor de Dios, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro o un siervo de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino por causa de conciencia. Fíjese cómo Pedro plantea esto también. Primera de Pedro 2, del versículo 13 en adelante. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Por supuesto, Pablo y Pedro no entienden los problemas por los que nosotros pasamos en nuestra sociedad.
porque en esa época solamente perseguían y mataban a los cristianos, ellos no sufren las cosas que nosotros sufrimos en este momento. Pero es en ese contexto de persecución e injusticia que ellos entregan sus palabras. Incluso dicen que los gobernantes son servidores de Dios. Es importante decir que ambos, esta no es la historia bíblica, sino que la historia extra bíblica y la tradición nos dice que ambos fueron matados por las autoridades, ¿cierto? A manos de las autoridades, a quienes ellos mismos decían que estaban al servicio de Dios. Pablo agrega, además, que es la responsabilidad del gobierno cobrar impuestos. ¿Y cuál es la nuestra? Pagarlos. Fíjese cómo sigue Romanos 13 del 6 al 7. Quizás el Señor está hablando de esto antes de la operación Renta en abril. No lo sé, quizás alguien está recibiendo alguna palabra, pero bueno, dice el versículo 6. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deben, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Así que dejémonos de no pedir boletas, ¿cierto? De intentar ahí hacer algún chanchullo. Así que, mire, la palabra es bien específica. El que robaba, que ya no robe. Si hay algo que usted tiene que pagar, ponga al día esa situación. El objetivo del gobierno es protegernos de amenazas, es el bien común de todos, no de algunos, y por eso es importante la libertad religiosa también. Cuando Jesús dijo, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, también estaba haciendo esta diferencia en el contexto en el que Jesús vivía. Toda la autoridad política y religiosa de la nación de Israel estaba sujeta a los sacerdotes, al Sanedrín, a este gobierno que era en común, siento, entre los fariseos y los saduceos, y que se elegía un sumo sacerdote para que estuviera gobernando cada año. La iglesia no puede hacer la pega del gobierno, ni el gobierno puede hacer la pega de la iglesia. El rol del gobierno es proteger, pero cuando el gobierno falla, al igual que con la familia, tenemos toda clase de problemas. Voy a mencionar algunos un poco a la rápida, quizás no vamos a por tiempo entrar en todo el detalle de lo que esto significa. Pero cuando tienes un gobierno débil, reina también la anarquía y el caos. Cuando está concentrado el poder solamente en unos pocos, hay una dictadura y una tiranía. Cuando el gobierno es demasiado grande y hace todo por las personas, al punto de que las personas no necesitan hacer nada, y este concepto de como estado de bienestar, en que la gente descansa en el gobierno, su esperanza está puesta en lo que el Estado puede darles, es una forma también en que la gente no cumple su rol. Y por último, cuando un gobierno es corrupto, guía a un sistema de clases en el que finalmente los ricos terminan siendo más ricos y los pobres terminan siendo más pobres. Como dije al comienzo, es súper fácil para nosotros, quizás cuando ponemos la familia bajo la lupa, nos pisamos algunos juanetes, pero es súper fácil cuando, como el gobierno está fuera de nosotros, encontrar todas las yayitas también que podemos. Y el rol del gobierno es proteger a los ciudadanos. Y aquí también tengo que hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que estás buscando cuando votas? Cuando ves una papeleta. ¿Cuáles son los riesgos que ves en tus candidatos? Y también cuando votas, ¿en qué está puesta tu esperanza? Porque también si votas con toda tu expectativa en los candidatos, podrías estar reemplazando a Dios y teniendo a otros como ídolos, reemplazando a tu Salvador. Votar requiere de sabiduría. Y de vuelta, no es un tema necesariamente de dónde rayas en la papeleta, sino dónde está puesto tu corazón, dónde está puesta tu esperanza. Y por último, hablemos de la iglesia. La iglesia comienza en Hechos capítulo 2. Por tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero los invito a que lo puedan leer y examinar. ¿Qué es la iglesia? Como hemos aprendido en este último año, la iglesia no es un edificio, como se ha hecho más evidente quizás en la pandemia. Tampoco es una hora en la que nos reunimos, no es una cita por Zoom que empieza con un tiempo de oración, que hay un tiempo de alabanza, hay unos avisos, hay saludos y hay un mensaje. Eso no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo, quienes hemos depositado nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos la iglesia. Así que,
¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos aquí en la Tierra? Quizás esto tomaría varias semanas para abordar, entonces voy a dar una pincelada y de vuelta voy a ocupar una palabra como paraguas, ¿cierto? Para cubrir algunos de estos conceptos. Estamos aquí para proclamar. ¿Proclamar qué cosas? Bueno, primero para proclamar el mensaje de salvación de Jesús, que la humanidad necesita un Salvador, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese no es el rol del gobierno. El rol del gobierno no es poner en su constitución que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque ese es el rol de la iglesia proclamar eso. Fíjese lo que dice Mateo 16, del 13 al 18. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es que Pedro, y hemos explicado esto antes, no es que la iglesia se edifica en Pedro, sino es la declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es lo que predica Pedro en Hechos capítulo 2, cuando inicia la iglesia. Así que estamos aquí para proclamar el mensaje de salvación de Jesús, que es necesario que todos los hombres se arrepientan de sus caminos, que acepten a Jesús, que se bauticen, ¿cierto? Es eso lo que proclamamos. Pero también la iglesia está para proclamar la verdad de Dios, no la opinión de ningún hombre. Fíjese, en 1 Timoteo 3:15, Pablo está dando una serie de instrucciones con respecto a las iglesias, los obispos, los diáconos. Y en la segunda parte, eso es lo que significa 15b, en la segunda parte de este versículo dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo decía que la iglesia es un pilar, una columna. Alguna de sus versiones, si usted está leyendo la Reina Valera 60, dice baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. La verdad es lo que Dios llama verdad. Su palabra es la verdad. La Biblia no son un resumen de historias con moraleja, ni un manual de cómo hacer un culto, sino la instrucción y el estándar de cómo nuestro Padre espera que nosotros vivamos como hijos. Es el consejo de Dios y la iglesia está para proclamar, no para ajustar, no para modelar, no para cortar esa verdad, sino para proclamar esa verdad. Y tercero, la iglesia no solo existe para proclamar el mensaje de salvación y proclamar la verdad, sino también para proclamar el amor de Dios por medio de la acción. Todos nosotros conocemos Juan 3:16, ¿cierto? Pero mire lo que dice primera de Juan 3:16. Me encanta este pasaje. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La familia, como dijimos antes, es la primera línea que debe proveer, pero a veces no se puede. No estoy diciendo esto que es una excusa para que alguien sea vago, ¿cierto? Porque también la Biblia y Pablo dice, bueno, en 2 Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Sino que lo que estamos diciendo es que a veces, por diferentes circunstancias en la vida, no se puede. De verdad no podemos cubrir las necesidades o toda la necesidad que hay. Y es ahí cuando la iglesia debe proveer para cubrir esas necesidades. En este capítulo de primera de Juan 3, él dice, o sea, imagínate que tú ves a alguien y le dices con hambre, le dice, anda, sacíate y come, pero no le das que comer. La iglesia nosotros somos las manos y los pies de Jesús en la tierra. Es por eso, entre paréntesis, que hacemos la ofrenda de alimentos. Es para cubrir la necesidad de otros hermanos. No es para rellenar un espacio, no es para poner otro aviso más, no es para limpiar nuestra conciencia, para dar lo que sobra o para hacer algo bueno.
es porque damos de gracia lo que de gracia recibimos para cubrir las necesidades que hay en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. Probablemente mi mamá tiene muchas más historias cuando nosotros llegamos a la iglesia. Yo recuerdo muchas veces cómo la iglesia proveyó y cubrió las necesidades que nosotros teníamos por medio de ofrendas de alimentos y otras ofrendas también que otros hermanos dieron particularmente. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y tenemos que hacer, como dice, ¿cierto? Gálatas capítulo 6, el bien primero incluso, ¿cierto? A los de la familia, a los del cuerpo de Cristo. Somos una familia y por eso cubrimos las necesidades unos de otros. Pero cuando la iglesia falla, también tenemos algunos riesgos o algunas amenazas, ¿cierto? Algunos problemas que surgen. Cuando fallamos en cumplir nuestro propósito, nos puede guiar al libertinaje, en el cual empezamos a reemplazar la verdad de Dios, a soltar, a dejar de llamar pecado lo que la Biblia llama pecado y darnos ciertas licencias si transgredimos y justificamos nuestro pecado y cambiamos las reglas y los estándares que Dios nos ha dado. Pero el lado opuesto de eso es el legalismo. Y vivimos paralizados dando a otros cargas que nosotros no somos capaces de llevar y que Dios nunca intentó que llevásemos. Tanto el libertinaje en la iglesia como el legalismo generan el mismo resultado de Adán y Eva en el Edén cuando decidieron comer del fruto que el Señor había dicho que no. Definir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo en lugar de creerle a Dios y creer en la definición que Dios daba de qué es bueno y qué es malo. Es el amor de Dios lo que debe ser la marca de la iglesia, no el libertinaje ni el legalismo. La separación del Estado y la iglesia es necesaria y correcta. La iglesia no busca imponer nuestra religión a nadie, pero sí proponer un mejor camino para ser la iglesia que el Señor quiere que fuéramos, cuando el Señor dijo que nosotros somos la luz y la tierra. Perdón, la luz y la sal de la tierra. No estamos aquí para imponer a nadie, sino para proponer un mejor camino. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque muchas veces nos escandalizamos, hermanos, van a seguir habiendo leyes que van a seguir regulando pecados. ¿Por qué digo esto? Porque hace muchos años que ocurre eso. La Bridget dio este ejemplo hace tiempo atrás cuando estaba enseñando sobre Romanos 8, pero ella decía, a mí la ley no me lleva a la cárcel, no soy juzgada por ser infiel a mi esposo, pero yo por amor obedezco a una ley superior. Uh, las sociedades han regulado y legalizado pecado por muchos años. Lo que no significa que esté bien ni que no demos la batalla con respecto a eso. Pero también no nos asombremos porque sabemos que el mundo va de mal en peor. Por eso que decimos que nosotros, la iglesia, no busca imponer una religión, sino proponer un camino mejor. Así que, dicho esto, estoy casi terminando, hagamos un resumen. Así que hay 3 instituciones que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, hablamos un poquitito de la familia y dijimos que el origen de la familia aparece en Génesis 2, en su núcleo más básico, la unión de un hombre y una mujer. Y su propósito es proveer. Proveer cierto cuidado para los hijos, dirección, guía, pastoreo, para que los hijos crezcan y aprendan a conocer al Señor. También hablamos de que provee un modelo de la imagen en el matrimonio de Cristo con su iglesia y también está para proveer las necesidades básicas que tiene la familia. Los problemas, ausencia y abuso. También hablamos del gobierno, que aparece en Génesis 9 y que está para proteger, ¿cierto? Y hablamos de algunos ejemplos de qué ocurre, algunos problemas, algunos extremos cuando los gobiernos extienden su rol o van en otras direcciones que son más allá de su propósito. Y también hablamos de la iglesia, de su origen en Hechos capítulo 2, con el discurso de Pedro, cuando en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo,
hablamos de su propósito, que es proclamar el mensaje de salvación de Jesús, proclamar la verdad y también proclamar el amor de Cristo por medio de las acciones. Y hablamos de que algunos problemas que surgen cuando nosotros empezamos a acomodar la Biblia en cualquiera de las direcciones, libertinaje y legalismo. Así que hay 3 instituciones que Dios nos ha dado que estaban diseñadas para ser una bendición, y cuando no cumplen su rol, dañan a otros. Un aviso en caso de que todavía no se hayan dado cuenta. La familia te va a dañar y te va a decepcionar. El gobierno te va a dañar y te va a decepcionar. Va a fallar y va a decepcionar. La iglesia te va a fallar y te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en la tierra, en un mundo caído, y las instituciones no son la excepción de eso. Pero como habrán notado, hay una línea más, una línea que está abajo. Y debemos recordar que independiente de cualquier persecución que podamos experimentar en el futuro, cualquier derecho que pueda sernos quitado como iglesia, que cualquier ley antibíblica que pueda surgir en este proceso constituyente o en los años que vengan, y aunque el gobierno extienda incorrectamente su rol y se meta en nuestras familias y en nuestras iglesias, descansamos en que el futuro está en las manos del Señor. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Bueno, que nuestra familia va a estar en un hogar celestial. Esa es nuestra morada. Jesús dijo, yo les diría si no es así, pero voy a preparar un espacio, voy a preparar una morada para ustedes. Nuestra familia, como dijimos, está para proveer las necesidades acá, pero también en el cielo el Señor está proveyendo todo lo que necesitamos para nuestro futuro, nuestra vida más adelante después de la muerte. También cuando hablamos de gobierno, la Biblia dice eso, pero vamos a vivir con una ciudadanía celestial, con el Señor como Rey de todo, y por último, la iglesia va a ser victoriosa. Independiente de lo que vengan, la iglesia saldrá victoriosa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Punto. Y eso es maravilloso, independiente de todas las persecuciones, independiente de todas las cosas que podamos experimentar. Un riesgo, hace un par de semanas atrás estaba compartiendo una charla en mi trabajo y me tocó justo hablar sobre precauciones, ¿cierto?, de los conductores, los ciclistas, los peatones, y estaba dando la charla súper larga con respecto a las cosas que tenían que hacer los conductores, y llega al punto de los ciclistas. Entonces digo, bueno, los ciclistas tienen que usar sus elementos de protección personal, ¿cierto?, los reflectantes, etcétera, cumplir las reglas y todo. Y alguien dice, es que no sirve de nada que ande lleno de reflectantes si los automovilistas no cumplen su parte. Entonces, me llamó mucha atención porque de la charla, la mayoría del tiempo fue contra las conductas imprudentes de los automovilistas. Pero a veces, hermanos, nosotros usamos las fallas de los otros estamentos como una excusa para justificar por qué nosotros no estamos cumpliendo nuestro rol. Dios le va a pedir cuenta a la gente del gobierno por lo que hace con el gobierno, pero Dios te va a pedir cuenta a ti por la familia, por tu rol también como parte de la iglesia. Entonces, no ocupemos como excusa las fallas de otros para no cumplir nuestro rol. También es importante señalar, antes de cerrar, con esto tampoco estoy indicando que usted vote por alguien en particular, sino que es importante que nosotros tengamos presente la Biblia como panorama con respecto a qué hacemos cuando votamos. Para los que no saben, mi abuelo, por ejemplo, murió durante el golpe de Estado. Yo estudié en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es la universidad de Gustavo Gatica, el chico que perdió los ojos durante las protestas. Soy de profesión administrador público y licenciado en Ciencias Políticas Administrativas. Me casé con una gringa y en su país todo el mundo cree que Obama es socialista. Pero independiente de cualquier trasfondo, formación, historia, mi identidad está en Cristo y mi ciudadanía está en el cielo, y mi cosmovisión debe pasar por el filtro de la palabra, no por mi historia, ni mi formación o mi ideología. Y los invito a que usted, con una conciencia limpia delante del Señor,
cuando vote, considere el consejo de Dios. Entendemos que es un sistema malicioso. ¿Por qué? Porque todos los candidatos quizás puede ser que están comprometidos con algo que es un mundo imperfecto, es un sistema imperfecto. Y es por eso que decimos, no pongamos nuestra esperanza en que todo va a mejorar por un político, sino que pongamos nuestra confianza en Dios y cumplamos el rol que nos toca. Permítame orar por usted para cerrar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque como cuando tú hablaste, Señor, a Moisés, y él decía en Deuteronomio, Señor, que estas palabras, Señor, tenemos que repetirlas en todo momento, Señor. Tú querías que tu palabra, que tus mandatos, que tus consejos, Señor, impactara todas las esferas de nuestra vida, Señor. Te doy las gracias por todos estos procesos que hemos estado viviendo durante este tiempo, tanto políticos como pandemia. Sabemos que son tiempos quizás complejos, difíciles, que hay muchas cosas que están pasando, Señor, y te pedimos que también tú, Padre, en este año en que hay 4 procesos eleccionarios tan grandes, Señor, que tú también nos guíes y nos enseñes a depender en esta otra área, Señor. Enséñanos a considerar tu consejo, Señor, cuando vayamos a votar, Señor. Pero también, Señor, líbranos de que nuestro corazón esté puesto en toda nuestra esperanza, esté puesta en los procesos políticos, Señor, y no dependiendo de ti o confiando en ti, Señor. Señor, oramos por Chile, Señor, oramos también, Señor, por nuestra nación. Gracias, Padre, porque a algunos que estamos acá nos diste la posibilidad de nacer en este lugar y otros, por diferentes razones, tú los trajiste para vivir en esta nación, Señor. Y, Señor, quiero orar por el gobierno, Señor, por los procesos que estamos viviendo, por sabiduría, Señor, por justicia también. Señor, a veces, Señor, uno siente, Señor, que hay tanta injusticia de todas las partes, Señor, de los ciudadanos, del gobierno, de las policías, de los jueces, Señor. Señor, rogamos por tu intervención, Señor, en esta nación, Señor. También, Señor, oramos, Padre, porque, Señor, quizás como país nos relajamos, Señor. Han habido números altísimos, Señor, de contagios, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, primero por nuestra familia, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Protege, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Y tal como Pedro decía, Señor, que no ocupemos nuestra libertad como una excusa, Señor, de libertinaje, Señor. Que no confiemos, Señor, en que nada malo nos va a pasar porque te tenemos a ti, Señor. Porque también hay cristianos que se han enfermado durante este tiempo. Señor, enséñanos a ser prudentes, a cuidarnos, Señor, a cuidar a otros, Señor, y también ser un buen testimonio, Señor, para los que nos rodean, Señor, de cómo nosotros manejamos también este proceso de pandemia, Señor. Pero aún así, Señor, quiero pedirte por tu protección, Señor, con nuestros hermanos, Señor, también con los adultos mayores, Señor, que están acá también en nuestra iglesia, Señor, que quizás son un grupo focal que está más expuesto también por los niños de nuestra iglesia, Señor. Protégelos del PIM, Señor, y todo este proceso, Señor, que ha estado afectando, Señor, a algunos niños también en nuestra nación. Oramos, Padre, para que tú, Señor, vengas, Señor, y traigas paz, Señor, en nuestra nación, Señor. Y también en medio de este proceso en que existe tanta convulsión social y temor, Señor, por la pandemia. Señor, despiértanos como iglesia para cumplir nuestro rol, Señor, y proclamar el mensaje de que la salvación no está en un político, en una nueva constitución, en un nuevo presidente o en una vacuna, Señor, sino que la salvación y la esperanza verdadera se encuentra solamente en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, dispusiste, nos diste la oportunidad de que estuviéramos en este tiempo viviendo en esta nación. Señor, úsanos como iglesia para impactar también a aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas
Somos Vida Abundante Chile.